ustedes. Este martes 4 de febrero tengo el gusto y el placer de ser primerizo en el momento de presidir una sesión de esta benemérita sociedad. Y el ser primerizo con la presentación del trabajo, del libro del maestro Zósimo Orozco, sin lugar a dudas, hará que esta primera sesión sea motivo de augurio de sesiones mucho más placenteras, de provecho, que generen conocimiento y muy particularmente de los jaliscienses y de los salteños. Voy a ceder el uso de la voz al licenciado Rubén Rodríguez García para que como secretario conduzca esta sesión. Señores y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a la primera sesión académica de esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco del presente año. Antes de continuar con la presentación y la exposición de nuestros consocios, quiero decirles que acabamos de recibir hace unas horas una triste noticia. Falleció uno de nuestros más antiguos consocios el día de hoy, el doctor Juan Villalbazo Naranjo. Quizá lo recuerden muchos de ustedes. Apenas en el mes de diciembre estuvo aquí en este lugar, en esta silla, presentando una ponencia extraordinaria de nuestra consocia más nueva y más joven, yo creo, de la sociedad. Entonces, por tanto, rogaría, si les parece bien, ponernos de pie y dedicar un minuto en memoria del doctor Villalbazo. Gracias, pues, gracias. Bien, voy a presentar a los miembros del presidium que nos acompañan en esta ocasión. Está con nosotros el licenciado Eduardo Velasco Briceño. Él es el presidente de la junta directiva de esta benemérita sociedad. Nos acompaña como ponente la maestra Verónica Valencia Salazar. Ella es invitada y autora del libro que se presenta esta noche. Nos acompaña también el doctor Zósimo Orozco, consocio y coautor de la obra, y su servidor Rubén Rodríguez García, secretario general. Bien, voy a pasar el micrófono a nuestros participantes. No sé si quieran hablar en esta mesa. ¿Les puedo dar una proyección? Sí, bueno. Está con ustedes entonces la maestra Verónica Valencia Salazar, para quien pido un aplauso. Buenas noches. Agradecemos a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística la invitación para realizar la presentación de nuestro libro, La monografía de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. La monografía es un proyecto de investigación que profundiza en el estudio del gobierno
el territorio y la población de San Ignacio. Recopila información que necesariamente creará conocimiento de hacia dónde va San Ignacio, qué es lo que se está haciendo y de qué manera la sociedad es partícipe o no de los cambios que se están dando. Con muchísimo gusto le doy la palabra al doctor Zósimo, que es el que nos guiará por la descripción de la proyección que se preparó al efecto. Muchísimas gracias. Bien, pues muchas gracias. Es un honor para mí. Desde luego, primeramente debo decir que la maestra Verónica Valencia Salazar pues es mi esposa y hemos hecho equipo de trabajo durante muchos años, y entonces en este caso es un honor para los dos estar en esta institución de investigación, de difusión del quehacer científico, y desde luego que le agradecemos a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, a su presidente, el licenciado Eduardo Velasco Briceño, también el maestro Rubén Rodríguez García, secretario de esta institución, pues por permitirnos hablar de un lugar muy pequeño, una parte de Jalisco, es el municipio 125. Y bueno, esa información, ese dato importante que habremos de localizar en esta obra, pues lo hemos pensado hacer, desde luego, esa presentación en 7 partes, que son precisamente los capítulos de esta obra de un poco más de 200 páginas. Primero, desde luego, la ubicación, el escudo y mencionar los datos históricos más importantes. El 2 capítulo sería el medio físico, 3 perfil sociodemográfico, 4 infraestructura social y de comunicaciones, 5 actividad económica, 6 atractivos culturales y turísticos, 7 vamos a hablar de la caracterización del ayuntamiento. Para eso nos apoyaremos en un material de diapositivas, material electrónico. Entonces, bueno, yo pediría su autorización, señor presidente, señor secretario, para podernos trasladar a ese espacio para que sea más, desde luego, más interesante y amena precisamente esta plática. Bien, San Ignacio Cerro Gordo pues es el municipio 125 de fecha de creación muy reciente. Apenas fue creado el jueves 4 de diciembre del año 2003, o sea, cerca de 10 años. Y luego, el martes 30 de diciembre del mismo año, 2003, se publica precisamente su aprobación en el periódico oficial del Estado de Jalisco. San Ignacio se compone de 2 elementos, 2 características: San Ignacio en honor a San Ignacio de Loyola y Cerro Gordo como característica del lugar al cual siempre ha estado, desde luego, protegido bajo el repecho a las faldas precisamente del Cerro Gordo. San Ignacio se encuentra muy cerca de aquí de Guadalajara, apenas a 1 hora y media precisamente en vehículo a 90 kilómetros por hora, 1 hora 15 minutos sería ya una velocidad de 100 kilómetros. Salimos por Tlaquepaque, seguimos Tonalá, pasamos a Zapotlanejo, luego a Catic, Tepa, y en Tepa está precisamente una caseta de la autopista, y después de seguir 10 kilómetros por la misma autopista, a la derecha se encuentra precisamente la desviación Arandas. Entonces la ruta es Guadalajara a Arandas, y San Ignacio se encuentra, después de pasar Capilla de Guadalupe a 11 kilómetros, se encuentran unos arcos que en un momento veríamos. Desde luego sería su entrada hacia ese lugar. También hay una forma de llegar por la vía libre, sin pagar caseta, y es un poco más
5 kilómetros más, 105 kilómetros, y desde luego sería un poquito más de tiempo, aproximadamente 15 minutos. Entonces San Ignacio se encuentra en la parte noroeste del estado de Jalisco. También podemos decir que San Ignacio se encuentra respecto a la ciudad de Guadalajara hacia el lado oriente, hacia donde el sol sale. Bueno, pues San Ignacio es desde luego desde tiempo inmemorial una población que, como habíamos señalado, se encuentra pues allí al abrigo del Cerro Gordo, y a su paso el virrey Antonio de Mendoza en 1541, cuando tiene que venir de la Ciudad de México a pacificar a los indígenas que se encontraban sublevados en el Mistón, Zacatecas. Bueno, pasa y viene de la Ciudad de México por el Bajío y llega al Cerro Gordo y encuentra indígenas de raza, cultura tecueje, los cuales manejaban con mucha destreza el arco, desde luego el arco y la flecha. Se señala ese registro histórico del cronista Fray Antonio Tello, que los indígenas desde luego eran diestros en el manejo del arco y la flecha, y que por los meses de julio y agosto alcanzaban a unos animales llamados gavitos, muy parecidos al conejo, desde luego se alcanzaban corriendo, y que también preparaban de frutas y raíces un vino de mal olor y sabor, y que ya estando ellos, pues ya estando ellos ya con esos efectos que produce ese brebaje, pues entonces daban infernales aullidos. Y es la primera referencia que se tiene precisamente de ese lugar. Después, ya con una fecha de fundación, 23 de febrero de 1697, se le otorga merced de ese lugar al capitán Pedro Albarrán Carrillo. Esas tierras eran realengas, o sea que no eran codiciadas, y bueno, allí es el origen precisamente de la hacienda que se le llamó San Ignacio Cerro Gordo. Cerro se registraba con Z, Cerro Gordo, y que después formó un mayorazgo juntamente con la hacienda de Milpilla. Esto es que desde Tepa hasta Totonilco, donde se encuentra esa delegación de Margaritas, ahí precisamente estaba la otra parte de la hacienda. Bueno, quiero también mencionar que ante tanta información sobre este lugar, ¿qué decir el día de hoy? Tratamos, desde luego debo decirlo, de hacer un resumen de lo más importante, que fuera más agradable de decir, o qué es la importancia que tiene precisamente este lugar. Y realmente no me resultó sencillo, a pesar de ya tener realizadas, trabajadas varias obras sobre este lugar, la monografía, la historia de la vida municipal, la historia de este lugar. Entonces es sumamente difícil querer en poco espacio decir lo más importante de nuestra población, pero desde luego tenemos que señalar los datos más importantes. San Ignacio, como casi todas las poblaciones de Jalisco, tiene un escudo en el cual, bueno, ahí lo tenemos, en el cual maneja siete características. Primero, un lema: manos que trabajan, corazones que aman. Y se le han agregado como características precisamente de este lugar, podemos decir 5 características. Primeramente, el Cerro Gordo al lado derecho, al lado izquierdo el Cerro Jaquetas, el sol resplandeciente, y bueno, allí ya tiene una modificación de acuerdo a la época. Se encuentra precisamente la población cabecera municipal de ese municipio, San Ignacio Cerro Gordo. En la parte inferior, en el lado izquierdo, pues se le ha agregado una leyenda sobre la hacienda de la Trasquila, personas que portan precisamente ese estandarte, y en el lado derecho se encuentra la industria, podemos decir que es de las principales, la industria del ladrillo para construcción, que bueno, pues es una parte reconocida, importante, pero que sin embargo tiene muchos problemas de salud precisamente a la población.
También contiene la caña, pues, el cultivo principal en ese tiempo de ese lugar, y una espada como símbolos de los valores morales y de la conquista. San Ignacio siempre se ha llamado San Ignacio precisamente Cerro Gordo y no, afortunadamente no ha cambiado. En el lado izquierdo tenemos precisamente el Cerro Gordo, el cual inició hace unas 4 décadas con una pequeña antena repetidora del canal 13 y a la fecha ya son más de 15 antenas, que ahí está la parte superior, que le llamamos Picacho, la parte superior, y son antenas repetidoras de teléfono, Yusacell, Telcel, de precisamente, ¿sí?, canal 13 todavía. Y bueno, hay Comisión Federal de Electricidad, también hay una caseta ahí en el lado izquierdo. Y tenemos también, desde luego, como algo muy importante en nuestra época, es precisamente el mezcal. En los años 80 se decía de esta región que era una tierra roja, tierra pobre, pero gente laboriosa. Y a raíz de pues ese auge que ha tenido el mezcal y que en sus primeras cosechas muchas personas pues pudieron hacer fortuna. Entonces el cultivo más importante de San Ignacio Cerro Gordo es precisamente el mezcal. Después sigue maíz, frijol, un poco menos, pero el agave es una fortaleza precisamente en ese lugar. También tenemos un poco más de hechos históricos sobre San Ignacio Cerro Gordo. San Ignacio, a raíz de esa merced de tierras al capitán Pedro Albarrán Carrillo, bueno, pues tiene una hija, Luisa Micaela, que se casa con Gaspar Ventura González de Castañeda y Medina, un nombre muy grande, pues, que ya en la independencia debió haberse abreviado, con menos apellidos, o menos partes precisamente. Este señor, su título, o sea, solamente le alcanza pues el dinero para comprar un título, y al haberse casado con una hija de este señor, bueno, pues se hace dueño de ese mayorazgo de San Ignacio Cerro Gordo y de Milpillas. Luego, en el siglo XIX, pues ya los descendientes de don Gaspar Ventura González de Castañeda y Medina, pues comienzan a fraccionar, a vender partes de ese lugar. Y para eso tenemos que decir que el templo era una capilla pues muy pequeña, que era la capilla precisamente de la hacienda. Era una hacienda que tenía todo lo necesario precisamente para vivir, tenía su panadería, tenía su capilla, tenía alojamiento también para el sacerdote, y su fecha es del año 1765, cuando se comienza precisamente a construir esa capilla, que en un momento más veremos precisamente el templo, y que dentro de él, bueno, pues el piso era de madera, y ahí precisamente se depositaban los restos de los hacendados, de la familia Castañeda, que fue desde luego dando paso a otras familias también del mismo apellido, y donde, bueno, nos han localizado los restos de don Manuel Castañeda, pero que ahí se depositan precisamente juntamente con los de su hija Marina Castañeda, con los de su esposa Luz Navarro. Lo interesante de esta portada es que contiene 3 elementos de kiosco, 3 diferentes kioscos. Yo no había reflexionado que el primero, bueno, este fue de un libro, el primer libro que nosotros realizamos, del año 1983, y me decía el encargado de registro civil que es una corona ese kiosco. Entonces me parecía muy bonito, pero bueno, ahí fue destruido ese kiosco. Después se dio paso a un kiosco de lámina, pero no quedando satisfecha precisamente la población y sus autoridades. Ahora el kiosco es precisamente un poco más acorde con la arquitectura del templo. Nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con el principal albañil,
y pues nos dijo que no se siguieron exactamente un trazo en el diseño de este templo, sino que en San Ignacio Cerro Gordo había unas personas dedicadas a labores de cerámica y ellos acudían ahí para que les hicieran ladrillos pequeñitos. Entonces son miles de ladrillos, y pues a veces uno piensa en su lugar y diría, esa sería una buena pregunta para un concurso, pero creo que me llevaría mucho tiempo contar esos miles para decir exactamente cuántos miles de ladrillitos. Y luego pues yo no le encontraba también los demás elementos. Son ladrillos pequeños que van formando rosarios. Entonces es un templo que fue creciendo hasta 1955, ya el siglo XX. Solamente tenía una torre, la torre del lado derecho, y entonces fue edificada esa torre. En ese mismo año llega un sacerdote, José de Jesús Hernández Núñez, el padre Hernández, muy famoso allí, trata de imponer valores, desde luego tratando de cerrar las cantinas en ese momento. Y bueno, es una población que cuando ustedes vayan van a escuchar cómo se refieren a las personas de ese lugar, precisamente por sobrenombres. En ese momento el sacerdote les anota o les menciona como sobrenombres a las personas principales de ese lugar, y de esta manera surgen muchos apodos como el Chilisque, Rajadiablos, Chayo el Feo, en fin, está lleno de sobrenombres, precisamente esa población, y ese sacerdote desde luego más querido precisamente en ese lugar. Bueno, debemos también volver a regresarnos un poquito hacia el pasado y decir que en el siglo XIX esas tierras de esa gran hacienda, al fallecer don Manuel Castañeda en 1850, se separa ese mayorazgo, y entonces al separarse, bueno, pues ya da origen precisamente a dos haciendas, quedando principalmente San Ignacio Cerro Gordo fortalecido, y se le comenzó a decir como Hacienda La Trasquila porque era una hacienda ovejera. A ella, al casco principal, se llevaban pues los borregos cada periodo de tiempo para quitarles la lana, y ese lugar se encontraba cerrado por 4 grandes portones. Lamentablemente no se conserva ya el casco de la hacienda, entonces no se conserva tampoco los portales, un lugar que es muy necesario todavía en este tiempo para que las personas pues puedan estar un poco más tranquilos cuando hay mucho sol o mucho frío incluso. Entonces se han perdido muchos vestigios precisamente de ese lugar, y curiosamente la plaza que estamos viendo eran solamente los patios allí de la hacienda, que en grandes palos colocaban perreteros, así le llamaban, con una especie de diésel, de un elemento que prendían por las noches. Entonces San Ignacio tiene luz eléctrica hasta 1964, anteriormente no había luz eléctrica, y pues las personas acostumbradas precisamente a la oscuridad. San Ignacio fue un lugar muy codiciado en los enfrentamientos cristeros y de gobierno, ya que un punto estratégico en toda la rebelión cristera eran precisamente los campanarios. Y desde el Cerro Gordo comenzaban a tirar los cristeros cuando los soldados estaban en la parte superior precisamente de ese templo, ahí donde está el campanario. Y bueno, se registra el hecho de que una persona con muy buena puntería pudo derribar a un soldado que cayó a una noria que daba precisamente a una parte donde estaba precisamente los corrales que tenía el señor cura Hernández, precisamente para alimentar animales y poder ayudar a la población. Entonces pues eso trae nostalgia. Llegaban los soldados, sacaban todas las cosas que habían dejado, las quemaban,
y entonces registra hechos importantes ese lugar. Y el Cerro Gordo también fue un sitio donde el gobernador pistero, Miguel Gómez Loza, tenía su imprenta para imprimir el periódico pistero Gladio. Entonces hay muchas cosas que decir de San Ignacio Cerro Gordo, y pues diremos que sus fiestas principales acaban de pasar. Es un novenario a la Santísima Virgen de Guadalupe, es el último domingo del mes de enero. En esta ocasión fue el domingo 26 de enero, inició el sábado 18, entonces son 9 días, pero el domingo es variable. Y ya estamos en este momento cerca de celebrar aproximadamente el 318 aniversario precisamente de la fundación de ese lugar. San Ignacio pues es belleza de su paisaje, es un aire que se respira fresco, muy tranquilo, y más en la parte de arriba del cerro, donde se registra precisamente en las crónicas de que desde arriba se ven diferentes lugares. Y bueno, yo no tengo tan buena vista como para ver todos esos lugares, pero seguramente cuando no había tanta contaminación a causa de la industria tan importante para ese lugar, pero que causa precisamente la quema de ladrillo. Entonces el Cerro Gordo se encuentra a 2.670 metros sobre el nivel del mar, y son desde la plaza, son 5 kilómetros. Anteriormente solamente había un camino para llegar por ese lugar, por ese lado, por ahí donde está la letra Gordo, y ahora también de otra parte también hay otro terreno para llegar. Lamentablemente ese cerro que se vendía en 1220, vendían los hacendados a $1 cada palo precisamente para hacer carbón. Ahora el cerro, pues como ustedes pueden apreciar, se está quedando ya, como dicen en población, se está quedando sin vegetación. La tierra se está sacando, pero una gran cantidad de camiones diarios, con la autorización precisamente de autoridades del gobierno de estado y federales, y entonces el paisaje rural va a cambiar muchísimo. Se están construyendo cabañas, se está vendiendo todo. Ese cerro era parte de un ejido que se formó en 1937. Tiene la siguiente historia. Entonces, San Ignacio se funda como una hacienda el 23 de febrero de 1797. Llega la Revolución Mexicana, los tiempos de cambios, y entonces los pobladores en 1918 solicitan al gobierno del estado que se funde un ejido. Y bueno, una hija del señor Castañeda, dice con una visión muy inteligente que es más importante que en ese lugar se establezca precisamente una población, que se le dé vida jurídica a una población. Y entonces se llega a un arreglo, y en 30 de julio de 1922 se concreta precisamente la donación de todos los lugares que se requirieran precisamente para tener una población. Se formaron 6 calles, y luego, bueno, pues 6 calles en que cada persona tomaba el terreno que así quisiera. Entonces, unos terrenos chicos, otros grandes, son aproximadamente 378 terrenos que se fundan precisamente para fundar esa población. Después, ese expediente ante ese acuerdo queda guardado en la Secretaría General de Gobierno, y bueno, pues llega el movimiento de repartición de terrenos, y se funda de esa manera. En los mismos terrenos de estos hacendados se funda precisamente un ejido, el ejido de San Ignacio Cerro Gordo, de los pocos que había en los Altos. Ya actualmente es propiedad privada, o sea, casi no hay ejidos precisamente en los Altos. Dicen las personas que los ejidos son para gente que no desea trabajar, para gente perezosa. Los sacerdotes decían que no deberían quitarles sus terrenos a los hacendados, bueno, a esas personas que tenían sus terrenos, porque era un robo el que estaban haciendo. No se respetó, y bueno, pues ahora se tienen precisamente ahí consecuencias. Lo importante que ya en 1937, en el Diario Oficial de la Federación,
también en el mes de julio, se estableció que debía haberse hecho allí, o que se debía hacer, primeramente, un parque nacional, o sea, muy importante, no se respetó. Y bueno, está muy complicado ya la situación, ha habido enfrentamientos entre personas que desean conservar el cerro y las personas que lo poseen, y ese cerro, pues al acabarse ese espacio, pues cambiará también desde luego el clima, estaremos más cerca de Tepa, se podrá transitar de forma derecha, pero el paisaje tiende en los Altos de Jalisco y no solamente San Ignacio Cerro Gordo a transformarse ya en terrenos urbanos. Entonces ahora se debe comprar, o se puede comprar, porque ya no venden, es muy difícil que vendan por solares, ahora venden por metros a 1,000 pesos más o menos. En la plaza, a mí me llamó la atención cuando decían respecto de la Capilla de Guadalupe, que también quería ser municipio. Bueno, decían que para no vender, ellos ofrecían ese espacio de la plaza de Capilla de Guadalupe a 10,000 pesos el metro. Estamos hablando de 1970, 1980. Imposible, ¿quién puede pagar eso? Bueno, todavía en la plaza de San Ignacio hay una finca que se está vendiendo a 8,000 pesos desde hace 6 o 8 años, precisamente a 8,000 pesos el metro. Entonces es muy difícil comprar, es muy difícil que las personas se puedan establecer, que se establezcan industrias. Entonces la población, al no haber industrias, la población tiene que salir necesariamente hacia otros lugares a buscar trabajo. Bueno, ¿qué implica hacer una monografía? Recopilar datos en los aspectos que hemos comentado, en los 7 aspectos que hemos comentado. Pues el aspecto también cambia, la ubicación, a veces también los datos del INEGI van cambiando acorde a los tiempos, la altitud también puede cambiar un poco, pero sí cambia realmente la cuestión demográfica. Entonces nosotros cuando dijimos vamos a hacer la segunda edición de la monografía de San Ignacio Cerro Gordo, pues pensamos, le hacemos unos cambios, cantidad de personas que viven actualmente, y nos llevamos la sorpresa de que hacer una monografía implica hacer otro libro. Entonces, ¿por qué hay que cambiar todo? En 5 años cambian cantidades de personas, problemas, contaminación, escasez de agua. A pesar de ser lugares con mucha agua, no alcanzan precisamente por los grandes desperdicios de agua a dar precisamente abasto. Entonces nos encontramos con que no eran simplemente 15 días, 20 días en actualizar una monografía. Claro, mejoramos mucho, se logró como deseábamos, un mejor papel, papel grueso, un mejor precio, tamaño más grande, le agregamos unos mapas, 4 hojas tamaño carta. Lamentablemente, bueno, pues debo reconocerlo porque ustedes lo van a ver, los nombres de las calles no son tan grandes. Técnicamente allí nos faltó un poquito más de conocimiento porque el impresor nos dijo que sí salían bien los mapas. Nos interesaba incluir un mapa grande que no se viera pequeña precisamente ese espacio, esas localidades, esas calles, y bueno, allí falló un poco, pero la idea fue muy buena y lo logramos también a un buen precio. Porque a lo mejor ustedes también, como parte de la Sociedad de Geografía y Estadística, como personas que les inquieta publicar, se logró un buen libro a un precio de 100 pesos, pero todavía hay cosas que perfeccionar. Desde luego, para tener otra edición. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué los municipios no tienen a la mano todos los datos precisamente más importantes de esa localidad? Pues porque implica hacer una nueva obra. Ahora, en 5 años nos dimos cuenta que por primera vez ese lugar, la población, en vez de ir creciendo, disminuyó. De tener 20,370 personas, bueno, bajó a 17,866 en 5 años. En el conteo de 2005 estaba precisamente reconocido por esa cantidad de personas, disminuyeron drásticamente porque las personas se van a poner tiendas a México, que es un lugar muy difícil, se van a Estados Unidos, y tan solo en Estados Unidos, en el estado de Chicago,
bueno, ahí se encuentran más de 8,000 precisamente personas de San Ignacio, ahí habitando, y están registradas precisamente por años, por edades. En fin, entonces San Ignacio es un lugar muy importante como productor de mezcal, que juntamente cuando pertenecía a Arandas formaban precisamente un lugar muy importante equiparado a la región de Tequila en la producción precisamente de ese agave. En San Ignacio Cerro Gordo se encuentran cuatro fábricas de tequila. De algunas de ellas hemos visto mucha difusión, y yo no sabía por qué tanta difusión a una fábrica de tequila. Bueno, porque están ya también el comercio, las industrias están en manos extranjeras. Se le mete mucha publicidad, que fue el caso de Espolón, que ustedes lo veían en horarios estelares, y entonces se vendió a extranjeros. Ahora, bueno, hay otras fábricas, por ejemplo, Don Ramón de Tepa, que lo estamos viendo, y es precisamente para eso, para vender a un buen precio una fábrica y después poner otra fábrica lejos. Entonces, tenemos la fábrica de tequila Espolón, que quedó en ese espacio geográfico. Cuando se realizó un municipio, se llevó a cabo ese reconocimiento de delegación a la categoría del municipio. Tenemos otro tequila, Galindo, Campanario sería el número 3, y hay un buen tequila también que se llama Don Nacho. Entonces, un poquito más al rato quizás haya oportunidad de probar precisamente ese tequila, y ya me dirán ustedes cuál es el mejor. Entonces, San Ignacio, su fortaleza es, yo diría, si ustedes me preguntaran a mí ¿qué es lo más importante de San Ignacio? ¿Por qué ir a San Ignacio Cerro Gordo? San Ignacio se respira tranquilidad. Las personas son hospitalarias, no son agresivas, hay buena comida, buenos tacos, se hace birria, un mole, hay carnitas. Entonces tiene su gastronomía de ese lugar, y el turismo que se puede hacer, o recorrido que se puede hacer, es recorrer precisamente las localidades. Se tiene un lugar que las personas tienen mucha fe, que se llama el Señor de los Imposibles, en Higuerillas, y al cual van cada 8 días muchos camiones de diferentes lugares de la República, entre ellos San Luis Potosí. Entonces, estos elementos son de un día domingo, como las personas disfrutan de esa manera, yendo a la plaza a comprar un churro, a comprar duros de puerco, así se le llama. Hay una agua muy buena, agua de gritos, de alfalfa. Es un lugar que venden buena alfalfa, venden buen pan, y es económico. Entonces, San Ignacio es invitar a recorrer, a respirar aire puro, y cambia. Desde luego, si pudiéramos acceder se puede llegar por camioneta a la parte alta del Cerro Gordo, es otro aire muy, muy fresco. Y bueno, un poco más adelante vamos a ver la belleza de la mujer de San Ignacio Cerro Gordo. Esta es una foto antigua, cómo se encontraba precisamente empedrado, y que, bueno, se piensa que el pavimento es mejor, pero pues respira menos, se va menos el agua. Entonces es una foto antigua. La foto nueva, desde luego, la vimos en la portada, y un poco más adelante me gustaría ver ahí que las bellezas de San Ignacio Cerro Gordo, la mujer ha ganado concursos precisamente portando vestidos en un tejido que le llaman frivolete. Es una especie que le llaman lanzadera, y entonces se pueden hacer diferentes prendas, y es algo muy codiciado. Este es el compañero del lado izquierdo, volviendo hacia estos elementos, para que pudiera hacer esta plática un poco más interesante, menos pesada. Este es el Cerro de Jaquetas. En la parte del medio hay una roca muy grande que le llaman Peña Amarilla. En ese lugar hay datos precisos que durante la rebelión cristera escondieron 12 cargas de dinero. Entonces, efectivamente, yo cuando estaba pequeño, si hay una cueva,
pero pues hay muchos murciélagos, no está sencillo, sencillo precisamente pues sí, tiene que salir uno muy rápido, de encontrarse uno dinero de la forma más fácil. Me habían dicho que del lado donde estaba el dinero había un clavo, porque ya lo había quitado y pues quería pues tener dinero, pero no fue posible. Ven ustedes el paisaje, este es a 5 kilómetros, donde está el otro camino hacia el Cerro Gordo, que se llama el Palenque. Entonces, pues ahí está la Tierra Roja y bueno, donde quizás todavía pudiéramos adquirir alguna propiedad, pudiéramos adquirir sí, es un lugar agradable para descansar. ¿Qué más tenemos quisiera presumirles la belleza de San Ignacio Cerro Gordo? Bueno, pero desde luego, este es el Cerro Gordo desde la parte superior, con un zoom de una cámara. Entonces ahí está precisamente el Cerro Gordo, donde decíamos que los indígenas eran muy diestros en el manejo del arco y la flecha, y que encendidos en la batalla despreciaban o menospreciaban el enemigo a vencer. Así narra precisamente ese recorrido que hacen los españoles cuando llegan y quedan registrados en las crónicas de Fray Antonio Tello. Pues estas son las antenas de allí se han incrementado. Comisión Federal de Electricidad al lado izquierdo, lado derecho, esas antenas. Y bueno, hay ya muchísimos animales pequeños, catarinas. Y bueno, debo decirles a ustedes la verdad. Ya no es posible muy fácilmente subir al Cerro Gordo porque no hay tanta seguridad como antes. Entonces el lugar ahora es un lugar estratégico, pero para grupos que a veces se dedican a actividades delictivas. Entonces ya no tan fácilmente nosotros podemos recorrer todos los caminos de San Ignacio Cerro Gordo como lo hicimos en el año 2009, y que nos llevamos muchas sorpresas. Aprende uno mucho subiendo cercas. Cuando estaba una cerca y con un alambre, dije, pues de aquí me agarro este alambre. Pues en un alambre dije, para esto es. Sentí una descarga eléctrica que hasta la espalda me tronó. Era un guardaganado, un alambre con electricidad para guardar ganado, pero sin ningún letrero. Entonces ahora digo que cuando quiero cargar energía voy a San Ignacio Cerro Gordo. Pero sí me llevé mi buen despertar. Los sacerdotes han sido muy importantes en San Ignacio Cerro Gordo. El señor Julio Ignacio Ramos Puga, bueno, pues él tuvo su estilo de llevar a cabo esa palabra de Dios. En cada ranchería trató de establecer precisamente que se fundara una capillita. Entonces San Ignacio tiene más de 20 templos. En cada lugar establecieron ahí una capillita, y el señor cura, bueno, pues Ignacio Ramos Puga, un sector de la población le hace ese reconocimiento. Pues ahí está una palma que pues no es elemento de ese lugar, pero así lo han establecido. Quisiera que llegáramos al espacio. Bueno, es el antiguo Camino Real. Al lado izquierdo es un rancho que se llama Tres Palos, ese espacio, y ese camino era el Camino Real que venía primeramente de México, Querétaro, Michoacán, porque no se podía pasar por otro lugar, que venía por Arandas, Tres Palos, San Miguel, que iba a las minas de Zacatecas. Entonces es un camino de los años 1565 aproximadamente, que duró hasta 1710, y bueno, muy importante precisamente ese espacio, ese camino de la Ruta de la Plata. Esta es una hacienda, la hacienda de Guadalupe, que ahora San Ignacio es municipio, pero perdió aproximadamente 40 kilómetros de su territorio para que se pudiera hacer municipio. San Ignacio tiene actualmente 228 kilómetros cuadrados y tenía 268 kilómetros. San Ignacio sí quiso ser municipio y dijo, bueno, pues así, aunque sea así, queremos ser municipio, porque hay mucha diferencia entre ser municipio y no serlo. San Ignacio solamente tenía pues una inversión por parte de Arandas de 1 millón de pesos,
y ahora San Ignacio tiene más de 40 millones de pesos precisamente de presupuesto. Entonces se crea toda una burocracia para crear un municipio, pero bueno, las decisiones están ya más cerca precisamente de las localidades. En cambio, Capilla de Guadalupe, que sí deseamos nosotros que sea municipio, pues ellos querían una gran extensión de terreno de aproximadamente 454 kilómetros cuadrados, y me llamaba la atención, bueno, pues ¿para qué tanto? Aunque sea un municipio en menos espacio. Decía, no, lo que pasa es que no reunimos la cantidad de población que se requiere. Los 20,000 habitantes en ese momento. Ahora ya se requieren 30,000 habitantes para ser un municipio, y se ha incrementado también la extensión de terreno, y eso es sumamente difícil, porque se ha establecido en la ley de gobierno y la administración pública, la pública municipal del estado de Jalisco, que además el municipio del cual se piense separar o se quiera separar para crearse una localidad, no debe quedar en una cantidad menor de población y de territorio. Entonces en Jalisco solamente hay 12 municipios que se quedarían en una cantidad menor de territorio. Entonces es prácticamente imposible que se pueda hacer crear otro municipio. ¿Por qué? Porque ya se han puesto candados a esa ley, dentro de esa ley, y entonces no es posible crear municipios, porque se piensa que si se fracciona mucho, como el caso de Oaxaca, que tiene cerca de 500, bueno, hay más pobreza, son puntos de vista. Lo que sí es que las cabeceras municipales no ayudan mucho a las pequeñas localidades. Seguimos. Lado izquierdo, el problema difícil de resolver, que no han podido ni los presidentes municipales que así lo han deseado. Miren, vean ustedes el tipo de madera que se baja del cerro. Entonces la contaminación está en su auge, se queman llantas para ladrillo, y ahí van. Entonces allí en la monografía anterior decimos que las puertas, las ventanas se cierran al paso de esos vehículos. Nadie quiere saber nada, o sea, queremos que se resuelva el problema, pero no es posible. Este es el camino hacia la subida al Cerro Gordo, donde cada año pues acuden muchos jóvenes en ejercicios espirituales, y bueno, pues tiende a destruirse el medio ambiente y no es fácil resolver ese problema. Quisiera que llegáramos a, bueno, esas son las escuelas, módulo de San Ignacio Cerro Gordo de la preparatoria de la Universidad de Guadalajara. Este es un bachillerato técnico del gobierno del estado, pues muy importante, porque los jóvenes se van a Estados Unidos, también se van a diferentes localidades, entre ellas también Guadalajara, habíamos dicho México, Aguascalientes, a poner tiendas de abarrotes. Ya se encuentran 2 centros de salud. El primero, bueno, este es el más nuevo, porque las personas tenían que hacer colas, sacar fichas de las 4 de la mañana. Entonces ya hay precisamente el espacio suficiente, hay doctores, pero lamentablemente por los fines de semana están cerrados. Y lo hemos dicho, lo hemos escrito respetuosamente en periódicos de la región. Pues es lamentable, si se tiene un problema de salud el fin de semana, pues hay que pedirle al alacrán, a la araña, oye, no me piques el fin de semana porque no hay doctores. Hay que pedirle al perro, y espérame, tranquilo, no te vayas a morir porque ahorita no hay rastro, no hay, me equivoqué de institución. ¿Se llama? El lugar donde atienden a los animales. Antirrábico. No. Yo decía para llevar al animal a precisamente entregarlo allá. Bueno, pues es la belleza de San Ignacio Cerro Gordo, y bueno, pues la diapositiva anterior es de 1974 aproximadamente, por ahí debe estar ahí y bueno, conozco a la señora en la época actual y pues los años sí pasan, pero en ese tiempo no se pensaba eso. La belleza, 2009, Mariana Barba. Este traje ganó un primer lugar en traje típico de la región de los Altos, y una diapositiva viene precisamente algunos hechos históricos de ese lugar, donde se muestra ese vestido, que está en la biblioteca de San Ignacio Cerro Gordo, que es una buena biblioteca de instalaciones, y que ellos consideran que ese vestido cuesta 18,000 pesos.
pues quién sabe, ¿verdad? Si las personas lo hacen pagar, pero a lo mejor. ¿No hay una fotografía más adelante del vestido? No, ¿verdad? Aquí está. El Señor de los Imposibles, el milagro de que andaban buscando a una persona y pasan por un lugar y bueno, ese milagro hace que los soldados no vean a la persona que ellos están buscando. La reunión cristera es un tema muy importante en estas poblaciones. A veces, pues, lamentablemente en los tiempos que vivieron los cristeros, que vivieron los líderes que sobrevivieron, no se les ayudó económicamente, pero bueno, hay cabalgatas cristeras. Creo que nos quedan para las 9 de la noche 5 minutos solamente. No sé si nos den la oportunidad de escuchar algún comentario de ustedes. Caray, ¿qué decir de San Ignacio de Rogordo? Pues muchas cosas. Los invitamos a que adquieran el libro. Está a un buen precio de 100 pesos aquí en la Sociedad de Geografía y Estadística. Pues algún comentario, alguna regañada, porque a veces las regañadas no sirven para mejorar. Muchas gracias. Agradecemos muy cumplidamente al maestro, al doctor Sósimo Orozco Orozco y a su gentil esposa, la maestra Verónica Valencia Salazar, por la presentación de esta monografía del municipio de San Ignacio Cerro Gordo, en los Altos de Jalisco, donde vale la pena decir, existe un restaurante, y perdón por el comercial, que se llama California, pero se come extraordinariamente. Entonces, sí me ha calmado el hambre. Y como es tradicional en esta sesión, esta casa, esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, entrega a quienes participan en sus tareas un reconocimiento. Me voy a permitir leer el mismo. Dice: la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil, institución científica y cultural, instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor Sósimo Orozco Orozco por su participación en las actividades organizadas por esta institución en la presentación del libro Monografía del municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, mismo que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Está firmado por el de la voz y nuestro secretario general, el licenciado Rubén Rodríguez García, y fechado el día de hoy. En los mismos términos se lee y se entrega a la maestra Verónica Valencia Salazar por su coautoría en esta monografía. Así es que felicidades, me permitan primero con las damas. Muchísimas gracias. Felicidades. Cedo el uso de la voz al licenciado Rubén Rodríguez García para que dé avisos y termine de conducir esta sesión. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacerse a nuestros expositores? Buenas noches. Buenas noches. Creo que nada más faltó siempre, bueno, se presentó como hombre ilustre por la labor realizada, la del señor cura. No ha tenido artistas, o actores, o bandoleros, o algo que tenga que haber un poco de todo, ¿no? Eso no significa más que el lugar es pródigo en producir no solamente gentes de bien, sino a lo mejor no de tanto bien. Bueno, así bandoleros destacados no ha habido. Apenas están comenzando a destacar. Políticos, no sé. Políticos, sí, como no. Pues cómo no mencionar, caray, pues cómo no mencionar a don Francisco Medina Asensio, que precisamente en ese lugar del Camino Real hay una casa, 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 una
pero como siempre sucedía, generalmente a las personas las registraban en otro lugar. El licenciado Francisco Medina Asensio fue un destacado gobernador, miembro de la Sociedad de Geografía y Estadística, presidente vitalicio, por mucho tiempo pues reconocido. Y bueno, el licenciado Francisco Medina Asensio, caray, pues gracias por la oportunidad de reconocer que el licenciado Francisco Medina Asensio precisamente nació en esos lugares. También sus antepasados del licenciado Alberto Orozco Romero también se encuentran precisamente en ese lugar, en San Ignacio Cerro Gordo, en un rancho. Él me mencionó que se llama Paredones. Hubo un obispo nacido en Higuerillas, señor obispo Rafael Martínez Sainz, que parece que tiene poquito tiempo pues que que tiene la edad para dejar ese ministerio. San Ignacio también es muy destacado en deportistas. El deporte pues principal allí es el béisbol o fútbol. De allí es un destacado jugador de las Chivas, Nacho Vázquez, que escuchamos los gritos del presentador, señor Bermúdez, que le dicen el perro Bermúdez, pues gritaba de la tierra de San Ignacio Cerro Gordo. San Ignacio también de allí es Miguel Aceves Galindo, el cual pues es de los pioneros en de la charrería en México. No tenemos más personas destacadas de ese nivel, más bien hay personas que sí son muy trabajadoras, que basta que les digan que algo no se puede y entonces emprenden actividades. Doctores, pero doctor Ángel Orozco Bravo, pues es de los actuales. Él fue director durante muchos años en este caso, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma y también de la Escuela de Medicina y del hospital. Entonces, sí hay personas que también han donado muchos terrenos hacia ese lugar, de la misma población, y buenos músicos. El orgullo de San Ignacio Cerro Gordo, si alguna vez ustedes escuchan un buen mariachi, es el Águilas Negras en Arandas. Y pensé precisamente en traer la canción grabada de San Ignacio Cerro Gordo, pero mi esposa dijo, no, oye, no, pues, tanto no puede ser, o sea, música, y no creo que se nos dé el tiempo para tanto. Entonces San Ignacio, mujeres muy bonitas, la belleza de la mujer, gente entendedora, y estoy tratando de darle vueltas para ver si puedo contestar la pregunta, a ver si puedo sacarla bien, pero creo que me estoy quedando en 3/4. Pues es lo que recuerdo. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Doctor, permítame, maestro, hacer una pregunta. ¿Cuál es el adjetivo gentilicio de los habitantes de San Ignacio Cerro Gordo? Muchas gracias por la pregunta, esto me va a salvar. Cuando San Ignacio se estaba formando como municipio, en una columna que le llaman La Resortera, decían que cómo se les debía llamar a las personas de San Ignacio Cerro Gordo, que si eran cerrogordenses o cerrogorditos. Entonces, como en Arandas todavía no nos quieren mucho, aunque ellos, fíjense ustedes que los que nos impulsaron a ser municipio y que nos decían cuando ya estábamos más tranquilos, fueron los mismos arandenses. Ellos nos ayudaron. Ya cuando vieron las cosas difíciles dijeron, no, espérense, pero ya no se puede detener eso. Entonces los San Ignacio, en San Ignacio, a las personas de San Ignacio, Aranda nos dice, pero un poco despectivo, cerrogordenses, pero no, es que hay muchos lugares en México, incluso San Ignacio, hay una ranchería que se llama Cerro Gordo. Entonces la ventaja de escribir, la ventaja de estar en la Sociedad de Geografía y Estadística es que, disculpen ustedes, pero nos hacen caso. Yo lo he señalado en la obra, incluso allí viene que son saninacienses. Entonces, muchas gracias, porque quizás pensaríamos todavía que somos cerrogorditos, cerrogordenses. Entonces, es mejor saninacienses. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Si me permite, voy a dar un par de avisos. El próximo martes, día 11 de febrero, en esta misma sala, a las
las 8 de la noche, se presentará el libro Foro de Guadalajara 2012 por la Unión de los Estados Nacionales, la Justicia Social y el Bien Común, con la participación de nuestros consocios, el licenciado Antonio Álvarez Esparza y nuestro invitado, el licenciado Joaquín Álvarez Esparza. Este libro que se presentó esta noche, como acaba de decir el doctor Sósimo, está a la venta en la administración de esta sociedad. Finalmente están todos cordialmente invitados al brindis de honor, sí, en honor de nuestros invitados y coautores. Muchas gracias y cedo el uso del micrófono a nuestro presidente para que haga la clausura de esta solemne sesión académica. Bueno, muy amables por su presencia, agradezco todo lo que va de la misma y los invito para que esta relación de amistad, de vida societaria que hemos formado en los últimos años se vea ahora más consolidada, más entreverada, con la presencia de amigos, de invitados, de consocios, que desde esta tribuna podrán generar conocimiento y establecer un diálogo fraterno, si me permiten la expresión, entre todos los miembros de esta casa. Les agradezco mucho su presencia. Buenas noches.